Padre nuestro, soberano Señor del cielo y de la tierra, creador del universo y sustentador de todo por el poder de tu palabra, venimos hoy delante de ti a exaltar tu nombre, porque solamente tú eres digno de nuestra reverencia, nuestra rendición y adoración. Tú, hacedor de todo lo que nuestros ojos ven, autor de la vida y autor de eterna salvación, te exaltamos. Único, inigualable en hechos, en prodigios, en señales. Dios de todo poder, Dios de salvación, Dios a quien aspiramos conocer. Padre, venimos a pedirte, revélanos tu verdad. Líbranos de toda ignorancia. Líbranos de malas interpretaciones de tu palabra. Líbranos del error. Enséñanos tu verdad a través de tu Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por tus siervos que fueron fieles a tu voz y escribieron todo lo que tú le mandaste. Gracias en este caso por Pablo, por Silas y por Timoteo, nuestros maestros, quienes nos están guiando en la enseñanza a través de este libro, esta carta escrita a Tesalónica. Te damos toda la gloria a ti, Señor, en el nombre del Redentor de nuestras almas, Cristo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, nos gozamos en poder compartir nuevamente este tiempo para considerar juntos la palabra de Dios. Desde hace ya unas semanas estamos trabajando en la primera carta a los tesalonicenses. En el último encuentro cubrimos los versículos 1 al 12 del capítulo 4. Y vimos exhortación apostólica a preparar nuestras vidas. De manera, el cómo, conduciéndonos, viviendo, transitando. ¿El qué? Transitando por el camino que Dios nos dio para caminar. La vida que el Señor ha dispuesto para que vivamos. Una vida agradable a Él, luego que Él nos llama a salvación por el Evangelio de su gracia. Es así, mis amados. Dios ha dispuesto que todos los que creen en su Evangelio de salvación vivan una vida semejante, acorde a la de Cristo Jesús. Alguien dirá, Cristo Jesús es único e inigualable. Es verdad. Ninguno puede asemejar, ninguno puede equiparar totalmente a Jesús. Pero todos y cada uno de los creyentes en Él somos transformados a su imagen. Nuestro carácter se está transformando al de Jesús. Somos imitadores de Jesús. Empezamos a pensar como Él, a hablar como Él, a desear la ley de Dios como Jesús la deseó y la practicó. Él con una obediencia perfecta, nosotros estamos aprendiendo a cada día a ser más obedientes y el Espíritu Santo nos está alumbrando las tinieblas. Ese es un proceso sano de transformación, obra de Dios en nosotros. Dios nos llama a caminar, a vivir, a conducirnos como Él le agrada. ¿Y qué áreas nos dijo Dios a través de sus siervos Pablo, Silas y Timoteo en el encuentro anterior? Debemos de vivir en pureza sexual. ¿Por qué? Porque la tendencia humana es a la inmoralidad, a la impureza en nuestro estado natural caído. Dios no se agrada de la impureza, pues Dios es santo, Dios es luz y Dios se desagrada, deshonra a Dios nuestro Salvador la impureza sexual. No importa lo que opine el mundo, no importa qué se practique en el mundo, los que hemos sido llamados a salvación, se nos manda a vivir vidas puras. Y tenemos que ser honestos y suplicarle a Dios que por su Espíritu nos preserve en nuestros pensamientos y en nuestras acciones para vivir vidas agradables a Él. No nos llamó Dios a inmoralidad o a impureza, sino a pureza. Él nos llamó. Y aquel que rechace esta doctrina, que ya se cubrió anteriormente, alentamos todos que afirme cada hermano y hermana dicha verdad que se trabajó en el encuentro anterior. Aquel que rechace esta doctrina, al Señor que nos otorgó su Espíritu, está rechazando. También Pablo, Silas y Timoteo nos han dicho que debemos conducirnos en amor.
superabundar en amor. Es más, tenemos sin temor alguno esta declaración para compartir. No hay techo o límite para amar. Nadie puede llegar a decir amé demasiado. Imposible. El único que alcanzó el límite de amor fue Cristo Jesús, siendo crucificado por el pecado del mundo todo. Nosotros, ninguno de nosotros podemos ser crucificados para salvar a nadie, porque nuestra sangre no puede salvar, solo la de Jesús. Por ende, ninguno de nosotros podemos declarar he alcanzado el límite del amor. Si Dios nos está permitiendo amar genuinamente, gloria a Dios por ello. Pero ¿qué dice la palabra apostólica? Abunda más y más. Hermano o hermana, te alentamos. Si estás pudiendo amar por el poder del Espíritu Santo a tus hermanos y a todo prójimo, y en especial si estás amando a Dios, obedeciendo su palabra, guardando sus mandamientos, abunda en ello más y más, y la gloria sea dada a Dios. Y por último, en esta breve afirmación, los apóstoles, en especial el apóstol Pablo y sus colaboradores Silvano y Timoteo, nos dijeron que debemos estar abocados ¿a qué? A tareas laborales dignas. Cada uno de nosotros, los hijos de Dios, debemos estar concentrados en nuestros trabajos para sostener a nuestras familias y para dar un buen testimonio a todo prójimo. Testimonio de que somos responsables, que no somos holgazanes, sino que estamos trabajando arduamente, pero además hay una virtud. Al trabajar y recibir una remuneración, una renta, vamos a tener recursos no solo para sostener nuestro hogar, sino con la bendición de Dios cuando el Señor así lo determine mes a mes, vamos a poder compartir con los que padecen necesidad. Eso trae un buen testimonio. Eso adorna la doctrina y la palabra que predicamos. Nuestra conducta adorna la doctrina. El Evangelio no se trata solamente de la palabra. Ciertamente la palabra es vital en lo que estamos haciendo. Encuentro tras encuentro estamos compartiendo la palabra. Pero los hechos que practicamos están estrictamente relacionados a lo que decimos. Debemos pedirle al Señor que haya coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Esta es una pequeña afirmación de lo que hemos visto en el encuentro anterior. Y tenemos el interés hoy de cubrir los versículos 13 al 18 con los cuales culmina el capítulo 4. Adelantamos, lo que nos espera, al menos para nosotros, es glorioso. Leemos la palabra de Dios en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo número 4, versículos 13 al 18. La palabra de Dios dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y hasta aquí la sección que vamos a cubrir en esta oportunidad. Como vimos en la afirmación, los apóstoles, Pablo en especial, y sus colaboradores Silvano y Timoteo, nos marcaron los parámetros que Dios ha establecido en cómo conducirnos en la tierra. Cómo prepararnos dignamente para un evento en particular. El evento que se describe en estos versículos que acabamos de leer, que se conocen como ¿qué? La esperanza bienaventurada del creyente, o lo que algunos titulan, por la palabra que se traduce al español, a nuestra lengua, el arrebatamiento de los santos. ¿De qué se trata? Bueno, estaremos viendo en los minutos que tenemos por delante. Vamos versículo a versículo, a partir del versículo 13. Dice así: tampoco queremos, hermanos,
que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Un anhelo, un deseo tiene Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Cuál es ese deseo? Que los hermanos en Tesalónica, pero por aplicación todo el pueblo de Dios, tu hermano y hermana, y nosotros que hablamos, el deseo que ellos tienen para con nosotros, ¿cuál es? Desean que no seamos ignorantes. ¿Qué significa ser ignorante? Alguien que carece de conocimiento. Y vamos a ver respecto de qué tema, ya lo veremos. Los hermanos Pablo, Silas y Timoteo desean que tengamos conocimiento, desean que no estemos ausentes, vacíos de conocimiento. ¿Respecto de qué? Acerca de aquellos que han estado durmiendo. ¿Qué son estos que han estado durmiendo? Bueno, tenemos que aclarar, en especial para los que sean nuevos en el estudio de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios utiliza en muchas secciones esta expresión de dormir, esta acción de dormir, como un eufemismo para declarar los que han muerto, los que ya no funciona más su organismo, sus signos vitales. Se utiliza un eufemismo, se lo determina como dormir. Distintas secciones nos hablan de los que duermen, los que han dormido, haciendo referencia a los que han muerto. Pablo, en representación de los apóstoles, desea que no ignoremos, que no estemos faltos de conocimiento respecto o acerca de los que han estado durmiendo, o sea, de los que han muerto. ¿Y cuál es la razón de que no quiere Pablo que ignoremos de este tema? ¿Para qué? Esa es la razón, se va a asignar una razón. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Para que no estemos en angustia, en aflicción, por estar carentes o sin esperanza. Pablo nos va a enseñar un tema respecto de los que han dormido, los que han estado durmiendo, o sea, los que han muerto, pero el énfasis de toda esta sección es de los que han muerto en el Señor. Tenemos que aclarar, en especial para los que sean nuevos. ¿Qué sucede? Solamente esta es una declaración, es un título. Este es un tema en sí mismo, pero titulamos. ¿Qué sucede cuando un hijo o una hija de Dios deja de vivir en esta tierra? O sea, sus signos vitales, su cuerpo físico natural deja de funcionar, fallece. ¿Qué sucede? La palabra de Dios es enfática. Su espíritu parte a la presencia del Señor y está espiritualmente, con su conciencia activa, disfrutando de la presencia celestial del Señor. Pues escrito está, estar ausente del cuerpo físico es estar presente al Señor. Ahora que estamos vivos físicamente, no estamos en la presencia del Señor en el cielo. Cuando partimos de esta tierra, nuestro cuerpo deja de funcionar, el cuerpo físico se deteriora, se desvanece, vuelve al polvo, pero nuestro espíritu parte a la presencia del Señor. Tener este conocimiento que trae esperanza, pero vamos a ver la esperanza en qué se basa. En cambio, amados, los que no conocen esta verdad, entiéndase los otros, que aquí Pablo denomina, ¿quiénes son los otros? Aquellos que están ajenos del pacto eterno, los que están fuera de este pacto de bendición, el nuevo pacto, los que han rechazado, no han creído al evangelio de la gracia de Dios, los que no han nacido de nuevo, los que no creen en Jesucristo. Los gentiles ignoran la verdad y en su ignorancia, cuando un ser querido fallece, tienen aflicción, pues no saben qué pasó con su alma. Claro que no saben, pues no conocen la verdad. En cambio, los apóstoles no quieren que nosotros ignoremos. Si ignoramos este tema, estaremos afligidos. Así que, ¿cómo comienza esta sección? Con el deseo apostólico de que tengamos conocimiento. Hermano y hermana, te alentamos. No porque estemos hablando nosotros, no somos nadie. Te alentamos a que tú leas la palabra, que medites en estos versículos, para que tú no seas ignorante, sino que
conozca la verdad y esa verdad te será revelada por el Espíritu Santo. Sé humilde, escudriña la palabra de los siervos de Dios, en este caso Pablo y sus colaboradores, y recibirás revelación de Dios si te humillas ante su presencia, y al recibir revelación tú tendrás esperanza. Y la esperanza, recuerda, está siempre conectada con las promesas de Dios. Esperanza, ¿qué entendemos por esperanza? Es esa expectativa, es esa espera ferviente de que Dios cumpla lo prometido. Y Dios siempre, siempre cumple lo que ha prometido. ¿Por qué? Porque es fiel. Él es eternamente fiel. Versículo 14, dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Comienza el versículo 14 y nosotros queremos hacer una aclaración. Aquí se traduce como un condicional, porque si creemos o porque si confiamos que Jesús murió y se levantó. Dado que la carta está escrita a una iglesia del Señor, a un verdadero grupo de hermanos y hermanas, este condicional debería ser entendido de esta manera: porque ya que creemos, o porque desde que creemos que Jesús murió y se levantó. ¿Por qué decimos esto? Porque si tú, amigo o amiga, no crees que Jesús murió físicamente y se levantó de entre los muertos al tercer día, tú no has nacido de nuevo, tú no eres parte de la familia de Dios. Es enfática esta declaración y no es nuestra, es palabra de Dios. Para venir a salvación, para nacer de nuevo, para que sean redimidas nuestras almas, hay que creer en el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo. Y ese testimonio, dentro de ese testimonio que se encuentra inexorablemente la muerte sustitutiva de Cristo Jesús por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, y la resurrección de entre los muertos al tercer día por el poder de Dios para nuestra justificación de una vez y para siempre. Si no crees eso, no has conocido a Dios, aún no has venido a salvación. ¿Cómo parafraseamos esto? El versículo 14 de esta manera: porque ya que creemos que Jesús murió, o sea, durmió, no que durmió, que quedó en una siesta por 3 jornadas, sino que su cuerpo dejó de funcionar, Él descendió a los sepulcros espiritualmente, su alma, su espíritu descendió a los sepulcros y estuvo proclamando la victoria del Evangelio a las almas cautivas y destruyó, aniquiló el poder que tenía el adversario respecto del imperio de la muerte, como anuncia el autor de Hebreos. Estuvo con su poder y conciencia totalmente activa, pero en la tierra nadie le vio, pues él no estuvo con su presencia física terrenal por 3 días. Al tercer día se levantó entre los muertos por el poder de Dios. Dado que creemos eso de Jesús, por eso hemos sido salvos, que como sigue, de la misma manera, así también, ¿qué va a pasar? Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y aquí está la esperanza, hermanos. Tesalónica, no te aflijas. Hermano o hermana, no te aflijas. Ha partido un hermano en Cristo, ha partido de esta tierra una hermana en Cristo. No te angusties. Los que no tienen esperanza se angustian, pero Pablo hoy te dice: no te angusties, porque de la misma manera que Jesús durmió y se levantó al tercer día, de la misma manera traerá Dios con o junto a Jesús a los que durmieron, que entiéndase, a los que murieron en Él. Solamente a los que durmieron en Él. ¿Y qué significa dormir en Él? Todos y cada uno de los que creyeron en Jesús duermen en Jesús. Cuando deja de funcionar su cuerpo, a la presencia del Señor van por haber creído en Jesús. Los que no creen en Jesús no van a la presencia del Señor, van al sepulcro, al Hades, y esperan allí el juicio. Serán resucitados para ser presentados ante el gran juicio del trono blanco y luego ser echados al lago de fuego eterno. Solamente los que han creído en el Evangelio de la Gracia están descansando con su conciencia activa, entendiendo, percibiendo, están disfrutando de la presencia del Señor. Pero no van a estar allí para siempre. ¿Por qué? Porque Dios traerá junto a Jesús
a los que han dormido en él. Por ende, no te aflijas, hermano, si ha partido una hermana de tu localidad, de tu congregación. No te aflijas, no te angusties. Los hermanos están bárbaros, están en la presencia del Señor. Gloria a Dios por ello. Versículo 15, dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Lo que va a declarar esta doctrina que viene a partir de ahora, mis amados, no es el invento de un hombre, es la palabra de Jesucristo a través del apóstol Pablo, Silvano y Timoteo. Si tú rechazas lo que viene, sabe, no estás rechazando al apóstol Pablo, y menos que menos nos estarías rechazando a este grupo de hermanos que hoy hablamos desde la República Oriental del Uruguay, en la capital de dicha república, en la capital de Montevideo, donde hoy estamos compartiendo esta palabra. No nos rechazas a nosotros, nadie somos. No rechazas al apóstol, siervo del Señor Pablo. Tú estarás rechazando al mismo Señor, que es el Redentor de las almas. No es buena cosa dicho hacer. Te alentamos, sé humilde y deja que la verdad te transforme y no pretendas tú transformar la verdad. Porque lamentablemente en el presente escuchamos declaraciones incorrectas del tema que vendrá. Muy importante lo que viene. Esperanza bienaventurada nos va a nombrar el apóstol Pablo. Por lo cual os declaramos esto en la palabra del Kyrios o del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de la última generación de la eclesía, de los redimidos por el Señor. La última generación de la iglesia antes del retorno de Cristo Jesús a esta tierra. Porque recuerda, Cristo Jesús dijo que iba a volver. Dijo que iba a volver y así va a suceder. No se ha ido para siempre de esta tierra. Él va a retornar. Y hay una generación, no sabemos cuál es. Confiamos todas las generaciones y nosotros, que seremos nosotros, pero solo el Señor sabe el día y la hora. ¿Pero qué? Los que hayamos sido dejados hasta la venida del Señor, hasta la parucía del Señor, no precederemos a los que durmieron, no nos vamos a anticipar o a adelantar a los que durmieron, o sea, a los que están en la presencia del Señor. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo, ¿qué nos querés enseñar con esto de que no nos vamos a adelantar a ellos que ya están en la presencia del Señor? Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué declara en palabra del Señor el apóstol Pablo? Que Cristo Jesús, en un momento, con una voz, con un mandamiento, con una voz de arcángel, con el sonido, el sonar de una trompeta de Dios, ¿qué va a hacer? Va a bajar, va a descender del cielo. Y aún no nos dice hasta dónde va a descender, ya lo va a decir. Va a descender del cielo. ¿Y qué va a pasar? Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes? Los que están durmiendo en la presencia del Señor, o sea, los que están en la presencia descansando en el Señor, los que están con su conciencia disfrutando, están en gozo en la presencia del Señor, resucitan primero. Por eso, los que habremos quedado, los que fuimos dejados como la última generación, no nos adelantamos, no les anticipamos, porque ellos primero resucitan. 17. Luego nosotros, los que vivimos, o sea, los que habremos quedado viviendo, los que fuimos dejados, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Luego nosotros, y ahora Pablo se va a dirigir a la última generación, a los que quedamos hasta el final, los que seguimos con vida. ¿Qué va a pasar con nosotros? Seremos
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Qué significa esta palabra arrebatar? Habla de la acción en voz pasiva, la acción de parte del Señor para con todos y cada uno de sus hijos e hijas de tomarles con fuerza. Es la acción de tomar con fuerza a alguien, tomarle por un deseo personal. El Señor va a tomar a todo su pueblo, a esa última generación de la tierra, ¿y qué va a hacer? Les va a elevar, nos va a elevar, si somos nosotros la última generación, nos va a elevar en el aire para el encuentro con el Señor y con los que habían dormido en la presencia del Señor, para ese encuentro glorioso. Esta que es ni más ni menos que la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de Cristo Jesús, nuestro Redentor, como se enseña en el libro de Tito, en el capítulo número 2. Esta es el arrebatamiento de los santos. Todos y cada uno de los sellados con el Espíritu Santo, aquellos que creyeron al Evangelio de la gracia de Dios, que quedaron con vida en esta tierra, ¿qué va a pasar? El Señor en un momento les va a elevar de la tierra. El Señor va a descender junto con todos los que están en su presencia, va a descender junto a todos ellos y va a elevar a los que están en la tierra. Por ende nos vamos a encontrar, ¿dónde? Dice el apóstol Pablo, en las nubes, en el aire. El Señor desciende del tercer cielo, donde está revelado el trono de la majestad. Los vivos son elevados y en las nubes, en el aire, está que el encuentro del Kyrios, el Señor de nuestras almas, con todos los que durmieron en Él y con todos los que quedamos vivos como la última generación. Ese encuentro de gloria. Ese encuentro de gloria, mis amados, se conoce como un encuentro de gloria. ¿Por qué? Porque es con un cuerpo nuevo y glorificado. Sí, no será con el cuerpo que tenemos ahora en el presente en esta vida natural. Como se enseñan las Sagradas Escrituras, solamente lo anunciamos, pero tú lo puedes escudriñar, por ejemplo, en 1 Corintios, en el capítulo número 15. ¿Con qué cuerpo será? Con un cuerpo incorruptible, o sea, con un cuerpo que no se deteriora, que no envejece, que no se descompone. Con un cuerpo de gloria, o sea, contrario al cuerpo de esta humillación. Con un cuerpo de fuerza o de poder, un cuerpo que no se enferma, un cuerpo inmortal. Porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, va a sonar la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que han quedado, que serán transformados. Y esa palabra habla de un cambio, una transformación total. La gloria de recibir ese cuerpo que Dios ha preparado para nosotros para que heredemos su reino. Porque la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Vamos a recibir un cuerpo glorioso para ingresar al reino de Cristo Jesús cuando Él retorne. Como Pablo lo dice, por ejemplo, en el libro de Filipenses, en el capítulo número 3, declarando que nuestra ciudadanía celestial, de donde esperamos a Cristo Jesús, a nuestro Señor, nuestro Redentor, el cual, ¿te acuerdas lo que dice? Cambiará, y la idea es transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo presente que se está desgastando, por un cuerpo semejante, similar al de la gloria suya. ¿Y qué garantía tenemos que lo va a hacer con todos y cada uno? Por el mismo poder que tiene para subyugar, sujetar a Él todas las cosas. Con ese poder que Cristo Jesús tiene para subyugar a todo a sí mismo, con ese poder Él va a transformar, transfigurar nuestros cuerpos con un cuerpo semejante al que Él tuvo cuando resucitó y tiene al levantarse entre los muertos, un cuerpo incorruptible, un cuerpo de gloria, un cuerpo de poder, un cuerpo inmortal. ¿No te conmociona esto? Por eso esta sección que es sección de esperanza. Recuerda, esta es una carta que se ha escrito a una verdadera iglesia en medio de aflicción, de persecución, de destratos. ¿Cuál es la esperanza?
la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Vamos al encuentro con el Señor. Vamos a conocer al Señor cara a cara tal como Él es. Conoceremos como hemos sido conocidos. Y vamos a ser transformados por el poder del Señor. Obra de su gracia, de su poder, para su gloria y para nuestro gozo perpetuo. Los hermanos que ya han partido están disfrutando y les vamos a volver a Él, le vamos a volver a ver, y los que quedemos aquí en la tierra, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser elevados en el aire y vamos a ser transformados en esa elevación y todos nos vamos a encontrar en gloria. Por eso, amados, es que se nos está llamando a caminar, a conducirnos, a vivir dignamente, porque nos vamos a encontrar con el Señor. Y cuando nos encontremos con el Señor, como en otra sección Pablo enseña, vamos a ir al tribunal donde Él va a examinar nuestras obras. No para salvación o perdición. Al tribunal de Cristo van solo los redimidos, los salvos, sino para premiación, para galardón de nuestras acciones que hicimos luego de haber creído al Evangelio, luego que vinimos a salvación. Pero es muy importante cómo nos conducimos, cómo vivimos, en fidelidad, en fe, en obediencia, en amor, en pureza, como se nos está enseñando. Pablo hoy nos ha dicho que ¿qué? No quiere que ignoremos acerca de los que ya durmieron, que ya partieron y están en la presencia del Señor. Porque si ignoramos, estaremos afligidos. Pero si conocemos, tenemos esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Que aquellos que durmieron, les vamos a volver a ver. Los que durmieron van a descender del tercer cielo, en el cual están en la presencia del Señor, gozándose, disfrutando junto a Él. Van a descender junto al Señor. Y nosotros, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, seremos elevados, arrebatados, agarrados con fuerza, seremos elevados en el aire, transformados nosotros en esa elevación. Ellos resucitan con cuerpo glorificado, nosotros somos elevados y recibimos el cuerpo glorificado y todos nos encontramos junto al Señor para estar siempre con Él y conocerle cara a cara e ingresar en su reino luego que Él derrame de su justa ira sobre la tierra. Como ya veremos, nosotros no experimentaremos la justa ira de Dios, porque nuestro hermano mayor Cristo Jesús ha bebido de ella por nosotros. El Señor Jesús nos enseña de este mismo evento sin nombrar la palabra arrebatamiento en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, en donde Él llama a prepararse, a estar pronto. ¿Por qué? Porque cuando Él lo determine, estarán 2 en el campo, uno será tomado, otro dejado. Estarán 2 moliendo en un molino, una persona será tomada, la otra será dejada. Por ende hay que estar pronto. ¿Y qué significa estar pronto? Estar pronto es haber nacido de nuevo, haber creído al Evangelio. Al haber creído al Evangelio somos ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo, que es la garantía de la salvación. Y si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, empezamos a conocer la verdad y empezamos a vivir dignamente. Los que no tienen al Espíritu no viven acorde a la voluntad del Señor y nunca se van a preparar porque no les interesa la palabra del Señor, por más que repiten versículos. Pero llegará un día que el Señor va a levantar de esta tierra a los que le pertenecen. Él sabe quién le pertenece. Mi amigo, mi amiga, ¿has creído tú al Evangelio? Si no lo has hecho, hoy arrepiéntete de tu estado de pecado. Cree en Cristo Jesús, sé salvo hoy, porque llegará el día en el que el Señor va a elevar de esta tierra a todos sus redimidos y la experiencia en esta tierra será de calamidad. Cuando la eclesía del Señor sea elevada en el aire y cuando la ira de Dios sea derramada sobre los moradores de la tierra. No culminó el capítulo 4 de Tesalonicenses, queda un versículo. La única orden que tenemos en esta sección, este es un mandamiento que vendrá, versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí hay un imperativo, por lo cual, dado que les acabo de enseñar esto, dice el apóstol Pablo, ¿ahora qué? Confórtense, anímense
consuélense, aliéntense, son conceptos intercambiables, los unos a los otros con estas palabras. Tú no debes ignorar este tema para que no tengas aflicción, pero tú no debes ignorar este tema porque tienes un mandamiento de Dios. Tú debes alentar a tus hermanos y a tus hermanas con el conocimiento de esta verdad. La declaración de la doctrina del arrebatamiento, lejos de ser ocultada, lejos de ser escondida, debe ser declarada públicamente porque es motivo de aliento de los hijos de Dios. Aquel o aquella que no quiera enseñar esto está desobedeciendo a Dios. Dios manda, hay un imperativo aquí. La acción de confortar y alentar está en modo imperativo. Dios manda a sus hijos e hijas a alentarnos unos a otros con la enseñanza de esta doctrina, la doctrina del arrebatamiento o la esperanza bienaventurada de aquella manifestación gloriosa de Cristo Jesús, nuestro Salvador, que se dio por nosotros, se entregó a sí mismo para redimirnos, para obtenernos como su posesión propia, ese pueblo celoso de buenas obras. Dios manda a alentarnos con esta doctrina. Hermano, hermana, ve y alienta a tu hermano, a tu hermana. Alienta en tu localidad donde te congregas. Alienta a aquellos que están padeciendo, que están afligidos, que están en dolor. Alentémonos con qué. Estas aflicciones presentes, momentáneas, no se comparan, no se asemejan con la gloria que nosotros ha de manifestarse. Nos vamos a encontrar con nuestro Señor y en ese encuentro disfrutaremos de un gozo perpetuo con un cuerpo inmortal, glorificado, que no se enfermará, que no tendrá dolor, que no va a envejecer, que no se va a deteriorar y vamos a estar siempre con nuestro Salvador. Y todos los hermanos que partieron antes que nosotros les vamos a volver a ver y nos vamos a gozar con ellos. Por tanto, alentémonos los unos a los otros. Y esa es nuestra petición y deseo, Padre. Que el gozo, que el consuelo sea manifiesto en medio de tu iglesia. Que nos podamos alentar en estas circunstancias difíciles que estamos viviendo cada hermano y hermana. Nos podamos alentar con esta tu magnífica palabra. Has dispuesto que te conozcamos, oh Señor, y te vamos a conocer en un estado de gloria. Gracias, Señor. Entendemos, Padre, nosotros no merecemos esto. Hemos nacido en un estado de rebelión. Incluso ahora muchas veces tropezamos de muchas maneras, pero eres tan bueno, eres tan misericordioso, compasivo y nos has amado con un amor tan perfecto que has diseñado un plan de salvación que incluye esta etapa, estar en tu presencia y recibir un cuerpo glorioso, Señor, semejante al de Cristo Jesús cuando se levantó de los muertos. Y por eso nosotros hoy te alabamos, engrandecemos tu nombre y te pedimos, oh Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, que alumbres a aquellos que puedan llegar a oír esta palabra y los conduzcas a la fe que es en Cristo Jesús para que ellos también puedan disfrutar de esta esperanza bienaventurada. Que esta palabra de bendición llegue a muchos, a niños, a niñas, a jóvenes, a mayores, hombres y mujeres, de todas las edades, en cualquier región. Que esta palabra de esperanza sea consuelo, sea real esperanza en aquellos que están afligidos. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.